Capítulo número 11. Después de escapar por la verja trasera de la rectoría, Chrissy estuvo vagando durante más de una hora intentando decidir qué hacer. Había planeado acudir a la escuela y explicarle su aventura a la señora Tokawa, si el padre de Castelli no podía prestarle ayuda, pero ahora ya no creía poder confiar ni siquiera en la señora Tokawa. Después de su experiencia con los curas, seguro que los alienígenas debían de haberse apoderado de las fuerzas vivas del pueblo como primer paso para la conquista. Sabía que los curas ya habían caído. Estaba segura de que la policía también. En consecuencia, era lógico asumir que también los maestros habían sido las primeras víctimas. Mientras pasaba de una zona a otra, maldecía y agradecía la lluvia. Los zapatos, los tejanos y la camisa volvían a estar empapados y notaba el frío en los huesos, pero la luz grisácea y la lluvia retenían a las gentes en la casa. Además, el viento había amainado y una niebla sutil se elevaba por encima del mar, en absoluto tan densa como la del día anterior. Solo un ligero velo entre los árboles, pero era suficiente para ayudar a una niña a pasar inadvertida por aquellas calles tan inhóspitas. Los truenos y rayos de anoche también habían desaparecido. Ya no corría peligro de que un rayo la dejara frita, y ello ya era un consuelo. Niña achicharrada por un rayo, devorada después por extraterrestre. A los seres del espacio les encantan los chicharrones humanos, siempre que sean bien crujientes, comenta el jefe. Serían perfectos rehogados en cebolla. Siempre que podía, optaba por callejones y patios posteriores y cruzaba las calles solo cuando era imprescindible y con la misma y máxima rapidez, ya que veía a demasiadas parejas de hombres, con los ojos muy abiertos, patrullando muy despacio. Un par de veces estuvo a punto de encontrarse con ellos también en los callejones y tuvo que esconderse para evitar que la vieran. Un cuarto de hora después de abandonar la rectoría, había observado una gran afluencia de vigilancia en la zona, tanto a pie como en coche. Las parejas de hombres con impermeables eran más indicadas para llevar a cabo una búsqueda y más difíciles de esquivar por los coches. Le horrorizaba pensar que pudieran salirle al paso. En realidad, empleaba más tiempo para esconderse que para avanzar. Una vez tuvo que quedarse atrás de unos cubos de basura. Otra vez debajo de un tilo, cuyas ramas bajas, que casi tocaban el suelo, proporcionaban un escondrijo ideal. Otro par de veces se ocultó debajo de coches aparcados. Nunca se quedaba en un lugar más de 5 o 10 minutos. Temía que algún extraterrestre frisgón la viera esconderse y llamara a la policía. Cuando llegó al solar de Juniper Lane, al lado de la funeraria Callan, y se acurrucó detrás de unos matorrales, empezó a preguntarse si alguna vez se le ocurría a alguien a quien acudir en busca de ayuda. Por primera vez, desde que se había iniciado su calvario, empezaba a perder la esperanza. Un enorme abeto desplegaba sus ramas sobre gran parte del solar y sus matorrales formaban parte de sus dominios. Por lo tanto, estaba bien protegida por la lluvia. Todavía más importante, entre las altas hierbas y acurrucada, nadie la veía, ni desde la calle ni desde las ventanas de las casas vecinas. Sin embargo, cada 2 o 3 minutos asomaba la nariz para echar un vistazo, para asegurarse de que nadie se acercaba. Durante la inspección, mirando hacia el callejón, hacia Conquistador, vio parte de un edificio de secoya y grandes ventanales en la parte alta de la calle, la casa de Talbot. Al instante recordó al hombre de la silla de ruedas. Había acudido el año anterior a la Thomas Jefferson para hablar a los estudiantes de quinto y sexto curso durante los días de reflexión, un programa de estudios de una semana que en general había resultado una pérdida de tiempo, aunque él había sido muy interesante. Les había hablado de las dificultades y de la asombrosa capacidad de las personas impedidas. Al principio Chrissy había sentido lástima por él, solo piedad,
porque le pareció patético verlo sentado en una silla de ruedas, con medio cuerpo inútil, pudiendo solo valerse de una mano, con la cabeza torcida hacia un lado. Sin embargo, luego, después de escucharle, comprendió que tenía un enorme sentido del humor y que no se compadecía de sí mismo, de modo que le pareció absurdo compadecerlo. Tuvieron oportunidad de hacerle preguntas y se había mostrado muy bien dispuesto para tratar los más íntimos detalles de su vida, sus penas y alegrías, y ella había acabado por admirarlo. Y su perro Mus era una maravilla. Ahora, mirando la casa entre las cortinas de la lluvia, pensando en Harry Talbot y Mus, Chrissie empezó a pensar en acudir allí. Volvió a agachar la cabeza y reflexionó. Seguro que es un inválido en silla de ruedas, sería una de las últimas personas a las que los alienígenas se molestarían en poseer, si es que les interesaba hacerlo. De inmediato se avergonzó por pensar tal cosa. Un hombre en una silla de ruedas no era un ser humano de segunda clase. Podía ofrecer a los extraterrestres tanto como cualquier persona. Por otra parte, ¿tendrían los seres del espacio una mentalidad tan abierta para con los lisiados? ¿No era esperar demasiado? Al fin y al cabo eran extraterrestres. Si daban vueltas plantando semillas o microbios o lo que fuera dentro de las personas y si devoraban gente, seguro que no cabía esperar que trataran a la gente incapacitada con respeto, de la misma forma que no ayudarían a las ancianitas a cruzar la calle. Harry Talbot. Cuanto más pensaba en él, más segura estaba de que los alienígenas se habrían ahorrado visitarle. Capítulo número 12. Después de llamarle amargura andante, extendió margarina sobre la parrilla para evitar que las tortitas se pegaran. Ella encendió el horno e introdujo una bandeja a la que trasladaría las tortitas para mantenerlas calientes, mientras las iba haciendo. Luego, en un tono de voz que él reconoció enseguida, de persecución para que reconsiderara su actitud ante la vida, dijo: «Dígame, ¿si no puede dejarlo ya?» «No», Sam suspiró. Si está tan asqueado, ¿por qué no me pega un tiro?» «Eso es». Él se rió con tristeza. «Cuando venía hacia aquí desde San Francisco me entretuve haciendo un juego, contar razones por las que valiera la pena seguir viviendo. Me salieron 4, pero supongo que son suficientes, ya que sigo vivito y coleando. ¿Cuáles son? La primera, buena comida mexicana. Me apunto a esa. Segunda, Guinness negra. Me gusta la Heineken negra. Está bien, pero no es una razón para vivir. La Guinness sí. La tercera, Goldie Hawn. ¿Conoce a Goldie Hawn? No. Quizá no quiero porque tendría un desengaño. Hablo de su imagen en la pantalla, la Goldie Hawn idealizada. Es la chica de sus sueños, ¿eh? Más que eso, ella, diablos, no sé, da la impresión de que la vida no la ha rozado, vital, feliz, inocente y divertida. ¿Piensa que alguna vez la conocerá? Debe estar bromeando. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Si hubiera visto a Goldie Hawn, si se le hubiera acercado en una fiesta, hubiera dicho algo simpático, agudo, y que se hubiera reído con una risita tan especial, nunca la habría reconocido. Claro que la hubiera reconocido. No. Habría estado demasiado ocupado dándole vueltas a lo muy injusta, cruel, sombría y estúpida que es la vida, demasiado para saber aprovechar el momento. Ni siquiera hubiera reconocido el momento. Bueno, ¿cuál es la cuarta razón? Sam vaciló. El miedo a la muerte. Ella le miró desconcertada. No lo entiendo. Si la vida es tan espantosa, ¿por qué hay que temer a la muerte? Llegué al umbral de la muerte. Me estaban operando para extraerme una bala del pecho y casi no lo cuento. Me separé del cuerpo. Me encontré flotando en el techo, observando a los cirujanos. Luego una corriente me arrastraba cada vez más deprisa por un túnel oscuro hacia una luz cegadora. El escenario típico. Ella estaba impresionada e intrigada. Tenía los ojos azules muy abiertos. ¿Y qué más? Vi lo que hay al otro lado.
¿Está hablando en serio, verdad? Totalmente. ¿Me estás diciendo que sabe lo que hay más allá? Sí. ¿Un Dios? Sí. Pues si sabe que existe Dios y que estamos de paso en este mundo, ya sabe que la vida tiene un sentido, un significado. ¿Y? Bueno, la duda sobre el sentido de la vida es el origen de la mayoría de las tristezas y depresiones de las personas. La mayoría de nosotros, si hubiéramos tenido esa experiencia, no volveríamos a preocuparnos. Tendríamos la fuerza para combatir contra las adversidades, sabiendo que tendrían un significado y que existe otra vida. En consecuencia, ¿qué le ocurre a usted, señor mío? ¿Cómo es que no se animó un poco después de eso? ¿Es que es un obstinado incrédulo? ¿Incrédulo? Conteste. El ascensor se puso en marcha. Harry va a bajar, dijo Sam. Conteste a mi pregunta, repitió ella. Digamos que lo que vi no me dio ninguna esperanza. Me puso la carne de gallina. De acuerdo, pero no me deje en ascuas. ¿Qué vio al otro lado? Si se lo dijera, me tomaría por loco. No tiene nada que perder. Ya pienso que está loco. Sam suspiró, negó con la cabeza y deseó no haber mencionado el tema. ¿Cómo era posible que le hiciera todas esas confianzas a aquella desconocida? El ascensor llegó a la planta superior y se detuvo. Tessa se apartó del mostrador de la cocina y se acercó a Sam. Dígame lo que vio, maldita sea. No lo entendería. ¿Me ha tomado por una imbécil? Oh, entendería lo que vi, pero no lo que significó para mí. ¿Lo entendió usted? Desde luego. ¿Me lo va a explicar de buena gana o tendré que torturarle con unas pinzas de cocina? El ascensor empezaba a bajar. Sam miró hacia el vestíbulo. La verdad es que no quiero hablar de ello. ¿Con que no, No. ¿Vio a Dios y no quiere hablar de ello? Exacto. La mayoría de las personas que ven a Dios no desean hablar más que de ello. La mayoría de las personas que ven a Dios forman varias sectas basadas en el encuentro con Él y se lo cuenta a millones de gentes. Pero la realidad es, por lo que he leído, que la mayoría de las personas que han estado a un paso de la muerte han cambiado y siempre para mejorar. Si eran pesimistas, se han vuelto optimistas. Si eran ateos, creyentes. Su escala de valores se ha alterado. Han aprendido a amar la vida por ella misma. Todos están radiantes, pero usted no. Oh, no. A usted le ha vuelto más terco, más amargado y más intratable. El ascensor llegó a la planta. Aquí está Harry, dijo Sam. Quiero saber qué vio. Tal vez pueda decírselo a usted, sorprendido de que en la realidad deseara contarlo con ella a su debido tiempo y en el lugar oportuno. Tal vez, pero en otro momento. Moose entró corriendo en la cocina y a continuación lo hizo Harry en su silla de ruedas. Buenos días, saludó Harry. ¿Ha dormido bien?, preguntó Tessa, dedicándole una sincera sonrisa de afecto, que Sam envidió. Profundamente, pero no tanto como los muertos. Gracias a Dios. ¿Tortitas?, ofreció Tessa. Montones, por favor. ¿Huevos? A docenas. ¿Tostadas? Un cargamento. Me gustan los hombres con buen apetito. He estado corriendo toda la noche, así que estoy hambriento. ¿Corriendo? En sueños, perseguido por monstruos. Mientras Harry sacaba de un cajón un paquete de comida para perros y llenaba el plato de mousse situado en una esquina, Tessa volvió a untar la parrilla con margarina. Dijo a Sam que se ocupara de los huevos y empezó a confeccionar las tortitas. Al cabo de un momento, anunció: «Patti LaBelle, stir it up». Y volvió a tatarear y a contonearse. Si quiere música, puedo darle música», dijo Harry. Se acercó a una radio montada debajo de uno de los mostradores que ni Tessa ni Sam habían observado. La encendió y sintonizó una emisora en la que sonaban Gladys Knight and the Pips. «Estupendo», dijo Tessa, y se agitaba con tanto entusiasmo que Sam se entendía cómo era capaz de hacer las tortitas tan redondas. Harry se reía a carcajadas y con su silla motorizada daba vueltas como si bailara con ella. Amigos, ¿tenéis en cuenta que ahí fuera se prepara el fin del mundo?, dijo Sam. Ellos le ignoraron y era lo que esperaba. Capítulo número 13.
Dando un rodeo, ocultándose entre la lluvia, la niebla y cualquier sombra que encontraba, Chrissy llegó al callejón contiguo a Conquistador. Entró en el jardín posterior de Talbot a través de una verja y se escurrió de unos a otros arbustos. 2 veces estuvo a punto de pisar excrementos de perro. Moose era un perro sorprendente, pero tenía sus fallos. Llegó a los peldaños de la puerta trasera. Oía música en el interior de la casa. Era una canción antigua, de la época en que sus padres eran jóvenes. Aunque Chrissy no recordaba el título, sabía que era uno de los temas favoritos de su madre y también conocía al grupo que lo interpretaba, Junior Walker y los All Stars. Suponiendo que la música, junto al tamborileo de la lluvia, ocultaría los ruidos que hiciera, subió los escalones y se agachó junto a la ventana más próxima. Escuchó a las personas que charlaban en el interior. Algunas veces reían, otras tatareaban las canciones de la radio. No parecían alienígenas. Era lógico que a los extraterrestres le gustaran Stevie Wonder, los Four Tops y las Pointer Sisters. No mucho. Para los oídos humanos, la música sideral debía sonar como un ejército de caballeros con armadura tocando la gaita y una jauría de perros ladrando a modo de coro. Poco a poco se incorporó para asomarse por el alféizar. Por una abertura de las cortinas vio al señor Talbot en su silla de ruedas, a Moose y a una pareja de desconocidos. El señor Talbot seguía el ritmo con su mano útil sobre el brazo del sillón. Moose movía la cola. El otro hombre recogía huevos fritos de un par de sartenes con una espátula y los depositaba en los platos, mirando a la mujer de vez en cuando, como si no aprobara que ella estuviera tan lanzada bailando. La mujer confeccionaba tortitas en la parrilla y las iba trasladando a una bandeja calentada en el horno, sin dejar de contorsionarse, saltar y girar. Se movía con gracia. Chrissy volvió a ponerse en cuclillas y pensó en lo que había visto. No hacían nada extraño si eran personas, pero ¿y si eran extraterrestres? No estarían cantando mientras hacían el desayuno. A Chrissy le costaba creer que los seres planetarios, como la cosa disfrazada del padre Castelli, tuvieran sentido del humor o del ritmo. Todo lo que les importaba era apoderarse de los terrícolas y conocer nuevas recetas acerca de cómo cocinar niños. Sin embargo, decidió esperar hasta verlos comer, por lo que había oído decir a su madre a Tucker la noche pasada en el Prado, y a la vista del comportamiento del padre Castelli durante el desayuno, creía que los alienígenas eran glotones, cada uno con el apetito de media docena de hombres. Si Harry Talbot y sus invitados no se comportaban como cerdos cuando se sentaran a comer, confiaría en ellos. Capítulo 14. Loman se había quedado en casa de Pacer para supervisar la limpieza y el traslado de los cadáveres de los regresivos al coche fúnebre de Callan. Tenía miedo de dejar a sus hombres solos por si la visión de los cuerpos transformados o el olor de la sangre les inducía a buscar estados alterados. Sabía que todos ellos, sin excluirse él, pendían de un hilo. Por el mismo motivo, siguió al coche fúnebre hasta el crematorio y permaneció junto a Callan y su ayudante hasta que los cuerpos de Pacer y Skolnick fueron entregados a las llamas. Comprobó las novedades en la búsqueda de Booker, Tessa Luckland y Chrissy Foster, e hizo algunos cambios en la disposición de patrullas. Estaba en su despacho cuando llegó el informe Castelli y acudió de inmediato a la rectoría de Nuestra Señora de la Merced para saber de primera mano cómo se les había escapado la niña. Todo eran excusas, la mayoría poco convincentes. Sospechaba que había adoptado la regresión para jugar con la niña, solo por el gusto de hacerlo, y enfrascados en el juego le habían brindado la oportunidad de escapar. Por supuesto que ellos no admitirían la regresión. Loman aumentó las patrullas en la zona circundante, pero no había ni rastro de la niña. Se había esfumado. No obstante, si había entrado en el pueblo en vez de dirigirse a la autopista, había más posibilidades de capturarla y convertirla antes de que terminara el día. A las 9 regresó a su casa de Iceberg Way para desayunar.
Como estuvo a punto de generar en el dormitorio lleno de sangre de Pacer, las ropas le venían anchas por todas partes. Había perdido algunos kilos cuando los procesos catabólicos habían consumido la carne para generar la tremenda energía necesaria para la regresión, y la había resistido. La casa estaba a oscuras y en silencio. Seguro que Denny estaba arriba, delante del ordenador, donde la había dejado anoche. Grace debía estar en la escuela Thomas Jefferson, de la que era maestra. Tenía que guardar las apariencias hasta que todo Moonlight Cove estuviera convertido. Por el momento, ningún niño menor de 12 años había sido sometido al cambio, en parte por las dificultades de los técnicos de New Wave para determinar las dosis infantiles correctas. Ahora los problemas estaban resueltos y aquella noche también los niños serían convertidos. Loman entró en la cocina y escuchó el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj. Abrió el grifo del fregadero y bebió un vaso de agua, luego otro, 2 más. Estaba deshidratado. El frigorífico estaba repleto. Paquetes de jamón, asado de ternera, medio pavo, una bandeja de chuletas de cerdo, pechugas de pollo, salchichas y paquetes de mortadela y bacon. El metabolismo acelerado de la nueva gente requería una dieta rica en proteínas. Además, sentían verdadera pasión por la carne. Sacó un paquete de pan de centeno del cajón y se sentó a la mesa. Después de haberse decidido por el asado de ternera, el jamón y un tarro de mostaza, untaba las rebanadas de pan con la mostaza y depositaba encima las lonchas de carne que devoraba grandes mordiscos. La comida le ofrecía un placer menos sutil que cuando era vieja gente. Ahora los olores y los sabores despertaban en él una excitación animal, apremio y glotonería. En cierta medida le repelía la forma en que arrancaba la carne y la tragaba antes de terminar de masticarla, pero todo esfuerzo para contenerse daba paso a una ansia de consumo febril. Estaba casi en trance, hipnotizado por el ritmo de masticación y el engullido. Al cabo de un rato se había despejado lo suficiente para darse cuenta de que estaba devorando con entusiasmo las pechugas de pollo, pese a estar crudas. Se abandonó de nuevo a la gula. Una vez hubo terminado la carne, subió a echar un vistazo a Denny. Al abrir la puerta de la habitación, a simple vista todo estaba como la noche anterior, en sombras, con las cortinas echadas y ninguna luz, aparte de la pantalla verde del VDT. Denny estaba sentado delante del ordenador, enfrascado en los datos. Entonces Loman vio algo que le produjo escozor en la piel. Cerró los ojos, esperó, los abrió. No era su imaginación. Sintió ganas de vomitar. Hubiera querido salir al pasillo y cerrar la puerta. Olvidar lo que había visto, huir, pero no podía moverse ni apartar los ojos. Denny había desconectado el teclado del ordenador y lo había dejado en el suelo, al lado de la silla. Había desatornillado la tapa frontal del ordenador. Tenía las manos sobre el regazo, pero ya no eran manos. Los dedos se habían alargado de forma desmesurada, ya no terminaban en yemas ni uñas, sino en finos hilos metálicos gruesos como espárragos que se introducían en las tripas del ordenador y se desvanecían allí. Denny ya no necesitaba el teclado. Se había convertido en una pieza del sistema. A través del ordenador y la conexión módem con la New Wave, Denny formaba parte ahora de Sol. ¿Denny? Había asumido un estado alterado, pero nada parecido al buscado por los regresivos. «¡Denny!». El muchacho seguía sin responder. «¡Denny!». El ordenador emitía un extraños zumbidos y chasquidos electrónicos. Loman entró en la habitación y avanzó hacia la mesa, miró a su hijo y sintió escalofríos. La boca de Denny estaba abierta y la saliva empapada en su barbilla. Se había quedado tan embelesado por su contacto con el ordenador que no se había molestado en levantarse para ir a comer o al baño. Tenía los pantalones mojados. Los ojos habían desaparecido. Su lugar estaba ocupado por 2 esferas plateadas tan nítidas como espejos. Reflejaban los datos de la pantalla que tenía enfrente. Los zumbidos y oscilaciones electrónicas no los emitía el ordenador, sino Denny.